Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día fabuloso, lleno de energía y entusiasmo. Hoy estoy particularmente emocionada porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, enciende la curiosidad y la pasión de muchos de ustedes tanto como la mía, el fascinante mundo de las telenovelas turcas y en especial, el misterio que rodea a dos de sus estrellas más queridas y aclamadas a nivel mundial. Hoy, queridos amigos, vamos a desentrañar un enigma que ha rondado en el corazón de los fanáticos desde hace tiempo, la posible relación sentimental entre Demet Özdemir y Can Yaman. Recordarán sin duda a la pareja de ensueño que nos cautivó a todos con su química innegable en Erkenci, la serie que en español conocimos como Pájaro Soñador. Pero, ¿qué sucedió realmente detrás de las cámaras? ¿Fue simplemente una chispa actoral magistralmente ejecutada, o hubo algo más, algo que trascendió el guión y se convirtió en una historia real? Hoy vamos a embarcarnos en un análisis profundo y detallado de una prueba secreta, que según muchos, arroja luz sobre la verdadera naturaleza de su relación. Prepárense porque este vídeo está repleto de detalles, interpretaciones, análisis minuciosos y por supuesto, muchas sorpresas. Vamos a bucear en las profundidades de este drama romántico, explorando cada detalle, cada gesto, cada palabra. Así que abróchense los cinturones y prepárense para un viaje al corazón del misterio. Y antes de que nos adentremos en este apasionante tema, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna actualización y por supuesto, denle un buen me gusta a este vídeo si el tema les interesa y les apasiona tanto como a mí. Su apoyo es fundamental, es lo que me impulsa y me da la energía para seguir creando contenido que espero sea de su agrado. Su me gusta es mi gasolina, es mi motivación. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos manos a la obra. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es de esas historias que nos hacen soñar, que nos hacen creer en el amor verdadero, en la magia que puede surgir en cualquier momento y lugar. En Erkenci sus personajes, Sanem y Can, nos robaron el corazón, nos conquistaron con su encanto, con su inocencia y con la intensidad de sus sentimientos. Su amor, lleno de altibajos, de pasiones desbordadas, de momentos inolvidables y de desafíos constantes, nos mantuvo pegados a la pantalla, semana tras semana, episodio tras episodio. La química entre Demet y Can era simplemente innegable, palpable, evidente. Era de esas conexiones que trascienden la pantalla, que se sienten en cada mirada, en cada abrazo, en cada beso. Era como si la pantalla fuera una ventana a su alma, y a través de ella, pudiéramos ser testigos de una conexión profunda, de una complicidad única. Era evidente que se sentían cómodos el uno con el otro, que se divertían juntos y que disfrutaban compartiendo ese espacio creativo. Y como era de esperarse, el público, ávido de romances y misterios, no tardó en empezar a especular, a preguntarse: ¿será que lo que vemos en pantalla es real? ¿Será que la magia que emana de sus personajes se traslada a la vida real? ¿Habrá algo más entre Demet y Can fuera del set, más allá de las cámaras y los guiones? Los rumores sobre una posible relación comenzaron a circular con fuerza, alimentados por la complicidad que ambos mostraban en entrevistas, en eventos públicos y, por supuesto, en sus redes sociales. Los fans más apasionados, como siempre, fueron los primeros en notar los detalles, en analizar cada gesto, cada mirada, cada publicación, en buscar las pistas, en descifrar los enigmas que, a su parecer, revelaban la verdad. Y fue precisamente en las redes sociales, en ese escaparate digital que es Instagram, donde se encuentra, a mi juicio, la clave de este misterio, donde podemos encontrar la prueba secreta que nos acerca a la verdad. La prueba secreta a la que me refiero hoy, como ya les adelanté, no es un documento oficial, ni una declaración pública, ni una foto filtrada, ni una confesión en una entrevista. No, es algo mucho más sutil, algo que, a mi parecer, tiene mucho peso, algo que nos habla del lenguaje no verbal, de las sutilezas, de los silencios. Me refiero a la forma en que ambos gestionaron su presencia en redes sociales, en particular, las fotos que compartieron, las que dejaron de compartir, los me gusta que se prodigaron y posteriormente dejaron de prodigarse. Ya verán por qué digo esto y por qué considero que es crucial para entender la naturaleza de su relación. Comencemos con la época dorada de Erkenci, el momento en que la serie estaba en pleno auge, cuando el fenómeno Sanem y Can conquistaba corazones en todo el mundo. Durante la filmación y la emisión de la serie, tanto Demet como Can eran muy activos en Instagram,
utilizaban esta plataforma como un medio para conectar con sus fans, para compartir con ellos un vistazo de su día a día, tanto en el set como fuera de él. Se dedicaban a publicar fotos del rodaje, momentos divertidos con el equipo, imágenes entre bastidores, anécdotas graciosas y, por supuesto, fotos juntos. Fotos que inevitablemente encendían la llama de la especulación, que alimentaban los rumores sobre su posible relación. Eran fotos donde se les veía muy cercanos, sonriendo, bromeando, compartiendo miradas cómplices, abrazos que transmitían calidez y afecto, besos que, aunque fueran parte del guión, parecían emanar una energía especial, una intensidad que, como dije antes, traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón del espectador. Pero lo interesante no es solo la cantidad de fotos que compartían juntos, sino el contexto en el que lo hacían, el momento en el que las publicaban y la frecuencia con la que interactuaban en ellas. Muchas veces estas fotos eran publicadas casi simultáneamente por ambos, como si quisieran mostrar al mundo su complicidad, su sintonía, su conexión. Era como si quisieran decir, miren, estamos juntos, somos un equipo, somos más que compañeros de trabajo. Además, no escatimaban en me gusta en las fotos del otro, en demostrar su apoyo y admiración. Comentaban con cariño y con frecuencia, dejando emojis que revelaban una evidente cercanía, una complicidad que iba más allá de lo profesional. Era como si quisieran mostrar al mundo que entre ellos había algo especial, algo más allá de lo que veíamos en la serie, algo que trascendía los guiones y las cámaras. Los comentarios que dejaban en las fotos del otro eran cariñosos, llenos de halagos y de palabras bonitas. Se apoyaban mutuamente, celebraban sus logros y se animaban en los momentos difíciles. Era evidente que se sentían cómodos compartiendo su vida en las redes sociales y que disfrutaban mostrando al mundo la buena sintonía que tenían. Esta dinámica de compartir fotos juntos, de intercambiar me gusta y de comentar de manera afectuosa, fue un patrón recurrente durante la época de Erkénthicus. Era como si estuvieran creando un relato paralelo al de la serie, un relato en el que, sin decirlo explícitamente, insinuaban la posibilidad de una relación más allá de lo profesional. Pero la verdadera prueba secreta llega después, cuando Erkénthicus llegó a su fin, cuando la serie concluyó su emisión y el fenómeno Sanemikan comenzó a diluirse en la memoria de los fanáticos. En ese momento los rumores sobre su relación se intensificaron, la curiosidad del público se agudizó, la expectativa por una confirmación era palpable. Y sin embargo algo cambió en su comportamiento en redes sociales. De repente las fotos juntos comenzaron a escasear. Las publicaciones en las que aparecían juntos se volvieron menos frecuentes, menos espontáneas. Los me gusta entre ellos disminuyeron drásticamente, la interacción en sus publicaciones se volvió más discreta, más comedida, más controlada. Era como si de pronto hubieran decidido cambiar de estrategia, como si hubieran decidido proteger su intimidad, su privacidad, de la vorágine mediática. ¿Qué significaba este cambio? ¿Qué se escondía detrás de esta repentina transformación en su comportamiento en redes sociales? ¿Era una señal de que la relación había terminado, de que el amor que supuestamente existía se había extinguido? ¿O simplemente, como especulan algunos, decidieron mantener su vida privada fuera del alcance de los focos mediáticos, proteger su relación de la presión de los medios y del escrutinio público? Aquí es donde las interpretaciones difieren, donde las teorías se multiplican y donde la incertidumbre se convierte en el combustible de la especulación. Aquí es donde cada fan, cada seguidor, cada analista construye su propia narrativa, basada en la observación, en la intuición y en la información disponible. Analicemos un poco más a fondo las posibles interpretaciones, las diferentes teorías que han surgido a lo largo de los años. La primera, y quizás la más simple, es que la relación entre Demet y Can nunca existió más allá de la pantalla, que todo lo que vimos fue una estrategia de marketing, una brillante campaña publicitaria diseñada para impulsar el éxito de la serie y mantener el interés del público. Esta teoría, aunque válida, me parece que subestima la inteligencia del público, la capacidad de las personas para percibir la autenticidad y la naturalidad, y sobre todo, la innegable química que se vio en pantalla, esa conexión especial que trascendía los guiones y las cámaras. Si todo hubiera sido una farsa, una actuación, sería difícil explicar cómo lograron engañar a millones de personas en todo el mundo, cómo lograron generar esa conexión emocional que hizo que el público se enamorara de Sanemikan. La segunda teoría, que goza de mayor aceptación, es que la relación sí existió, que entre Demet y Can hubo un romance, una conexión real, pero que por alguna razón, llegó a su fin.
En este caso, la disminución de las interacciones en redes sociales, la escasez de fotos juntos y la discreción en sus publicaciones serían una forma de distanciarse, de pasar página, de cerrar un capítulo de sus vidas y de comenzar uno nuevo. Esta teoría explicaría el cambio en su comportamiento, la necesidad de proteger su privacidad y de evitar la exposición mediática, pero no explicaría del todo la intensidad de su conexión, la chispa que vimos en pantalla. Y por último, la teoría que, en mi opinión, es la más plausible, la que mejor encaja con los datos disponibles y con la percepción de los fans. La relación era real, existió un romance, un cariño genuino, pero decidieron protegerlo, mantenerlo en la intimidad, lejos de la atención mediática. Esta teoría explicaría por qué dejaron de compartir fotos juntos, por qué disminuyeron sus interacciones en redes sociales, porque se volvieron más discretos en sus apariciones públicas. No querían que su vida privada fuera el centro de atención, no querían que su romance se convirtiera en un circo mediático, por lo que decidieron, inteligentemente, resguardarlo, preservarlo, mantenerlo en la esfera de lo privado. En este caso, la prueba secreta radica en la ausencia, en lo que no se dice, en lo que no se muestra, en la forma en que gestionaron la atención mediática, en la manera en que protegieron su intimidad. Pero, ¿qué nos dice el comportamiento de ambos a día de hoy? ¿Qué pistas nos ofrecen sus acciones actuales, su relación con los medios, sus declaraciones públicas? Después de Erkenci-Kuş, tanto Demet como Can han continuado con sus carreras profesionales, han protagonizado otras series, han participado en diferentes proyectos, han expandido sus horizontes. Ambos han tenido relaciones sentimentales, han sido fotografiados con otras personas, han rehecho sus vidas. Han evolucionado, han crecido, han madurado. Sin embargo, la pregunta que nos hacemos muchos es, ¿han vuelto a tener una química tan evidente con alguien más? ¿Han mostrado esa misma complicidad, esa misma conexión, esa misma intensidad, que tenían en Erkenci-Kuş? ¿Han vuelto a enamorar al público de la misma manera? En mi opinión, la respuesta es no, y esto, de nuevo, es una pista importante, una señal que refuerza la teoría de que su relación fue real, de que hubo algo especial entre ellos. Aunque ambos han tenido relaciones, la conexión que tenían en Erkenci-Kuş era única y especial, irrepetible. Era una conexión que trascendía la mera atracción física, que se basaba en la complicidad, en la amistad, en el respeto mutuo. Además, hay otros detalles que vale la pena mencionar, pequeños matices que nos dan pistas sobre la naturaleza de su relación. Los comentarios que han hecho en entrevistas, las indirectas que han lanzado en redes sociales, la forma en que se refieren el uno al otro. Todo esto nos da pistas sobre la naturaleza de su relación. Si bien no ha habido una confirmación oficial, una declaración explícita, es evidente que entre ellos existe un cariño y un respeto mutuo, una admiración que trasciende el tiempo y la distancia. Se han dedicado palabras bonitas, se han apoyado en sus proyectos, se han felicitado por sus logros. Y esto, en mi opinión, es un indicio más de que hubo algo más que una simple relación profesional, algo que dejó una huella imborrable en sus vidas. En resumen, la prueba secreta que revela la posible relación entre Demet Özdemir y Can Yaman no es un documento oficial, ni una foto explícita, ni una confesión. Es la suma de pequeños detalles, de gestos sutiles, de silencios elocuentes. Es la forma en que ambos gestionaron su presencia en redes sociales, la forma en que interactuaron, la forma en que se acercaron y la forma en que se distanciaron después. Es la ausencia de confirmaciones, pero también la persistencia de una química innegable, de una conexión que traspasó la pantalla. ¿Significa esto que fueron pareja en la vida real? No lo sabemos con certeza. No podemos afirmar categóricamente que hubo un romance, que hubo un amor que floreció fuera de las cámaras. Pero lo que sí podemos afirmar con un alto grado de probabilidad, es que su relación fue especial, que hubo una conexión que traspasó la pantalla y que probablemente dejó una huella imborrable en sus vidas y en la nuestra como fans. La magia de Erkenci-Kuş radica en la química entre sus protagonistas, en la complicidad que emanaban, en la autenticidad de sus emociones. Y esa magia, esa conexión, esa chispa, no se forjó solo en el set de grabación, sino que probablemente se extendió a la vida real, creando una historia de amor que, aunque silenciosa y discreta, sigue resonando en el corazón de sus seguidores. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya brindado una nueva perspectiva sobre este apasionante misterio. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Demet y Can fueron pareja en la vida real? ¿Creen que todo fue parte de la magia de la televisión, una estrategia de marketing brillantemente ejecutada?
Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus opiniones. No duden en dejar sus reflexiones en la sección de comentarios, en compartir sus teorías y en debatir con otros fanáticos. La conversación es el alma de este canal. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima aventura en el mundo de las telenovelas turcas. Gracias por ser parte de esta comunidad, por compartir su pasión y su entusiasmo. Nos vemos pronto. Chao.